unirse y van a conformar fascículos. Y es así que hemos ido mencionando la formación de los fascículos espino talántico lateral, anterior, fascículo bubónico local. Hemos hablado de los fascículos espino cerebeloso, directo, cruzado, que van a llevar diferentes sensaciones, van a recoger diferentes estímulos. Vamos a hablar de cada uno de estos fascículos desde su origen hasta su terminación, pero tomen en cuenta siempre los receptores, porque es a nivel de los receptores que se originan estas vías, estos cables. Bueno, estas vías son ascendentes o también se llaman sensitivas. Empezaremos con la vía de la sensibilidad táctil protopática. Ya habíamos dado un pequeño concepto de esta vía, habíamos indicado que van a recoger sensaciones de los receptores, el tacto y presión. Pero el tacto lo hemos dividido en dos, ¿verdad? El tacto intenso y el tacto grosero. El tacto superficial. Bueno, este es el tacto grosero. Y la presión. Ambos van a conformar entonces un fascículo denominado la vía protopática. ¿Sí? Esta es una vía un poco más general. Y está constituido por un fascículo que corresponde justamente al fascículo espino talántico anterior. Es contralateral y termina en la corteza cerebral. Bueno, todos estos estímulos en realidad, gran parte de ellos van a terminar en la corteza cerebral. Iremos entonces viendo las neuronas. Aquí tenemos una neurona típica, ya hemos visto en varias ocasiones esta neurona. Esto es asta posterior, esto es asta anterior. El asta posterior lo hemos dividido en tres partes anatómicamente: la cabeza, el cuello y la base. Aquí en la cabeza, estímulos exteroceptivos. Este es justamente un estímulo exteroceptivo. Se origina en esos receptores, en los exteroreceptores. Aquí van a estar los propios receptivos, en este caso hablando ya de vías propioceptivos, se originan en los propios receptores. Y aquí van a estar los interoceptivos, originándose en los receptores interoceptores, los más profundos. Es simplemente para recordar un poco. Esta neurona es una neurona en T. Por lo tanto, tiene dos prolongaciones. Aquí está una prolongación y aquí está la otra prolongación. Aquí está el cuerpo, justamente en el ganglio que se encuentra en la raíz posterior, que es sensitivo. ¿Dónde empieza? ¿Cómo se comporta este axón? Justamente por dendritas que terminan en los receptores o que empiezan en los receptores. En este caso, ¿receptores de qué? ¿Qué receptores? Receptores de Merkel y Noffix, Golgi, Pacini y receptores de Merkel. Ahí está empezando. Va hasta el cuerpo, es otra prolongación, va hasta la cabeza del asta posterior. Bueno, aquí en la cabeza del asta posterior se encuentra un núcleo, justamente. Uno de esos núcleos es este núcleo posterior que se va a formar, ¿no? Y que luego va a hacer sinapsis con una segunda neurona. Pasa al lado contrario. Aquí está entonces la segunda neurona, este es el cuerpo de la segunda neurona. Su prolongación pasa al lado contrario y ocupa el cordón blanco anterior. Y luego por el cordón blanco anterior. Y debemos recordar los órganos que están superiormente a la médula espinal. Entonces, por encima de la médula vamos a encontrar el bulbo raquídeo. Y pasa por la parte central del bulbo raquídeo.
sigue como fascículo espinotalámico anterior, ha cambiado simplemente un poquito su posición, ya no es anterior, sino más bien se va haciendo central, se va haciendo profundo, está en relación ya con el origen del conducto que va a comunicar el bulbo rápido. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar ya el cuarto ventrículo. Entonces, un poquito, muchos fascículos son empujados porque queda muy delgadita la pared si se ponen a pensar, ¿no? A nivel del bulbo rápido. Gran parte de su constitución ha quedado prácticamente ocupada por una cavidad. Entonces, sus paredes quedan muy delgadas, muy pequeñas. Entonces, gran parte de esos fascículos que se encontraban hacia adelante, hacia atrás, como vamos a ver posteriormente, ocupan la parte central. Por encima del bulbo raquídeo vamos a encontrar la protuberancia. Sigue ascendiendo. Sigue como fascículo espinotalámico anterior. Luego va a otro órgano que está por encima de la protuberancia. En este caso es el mesencéfalo. Pero, ¿qué parte del mesencéfalo? Los pedúnculos cerebrales. Aquí deja de ocupar la parte central y ocupa las partes laterales, porque los pedúnculos son como bracitos, ¿verdad? Pero están conectados con los órganos que están superiormente. Y aquí toma relación con la otra vía que vamos a hablar enseguida, que es el fascículo espinotalámico lateral. Encima de los pedúnculos que vamos a encontrar los tálamos ópticos. Y del tálamo óptico nace una tercera neurona. Aquí hace sinapsis justamente con el cuerpo de una tercera neurona, que va a terminar finalmente en la corteza cerebral. ¿Qué parte de la corteza? El lóbulo parietal, ¿no? En el área 312 del Brodmann. Ahí está el centro primario de la sensibilidad. Hasta ahí tienen que llegar esos estímulos que se han recogido de los receptores de Merkel, de los receptores de Golgi y de Pacini, pues van a terminar justamente en esta circunvolución. ¿Cuántas neuronas han necesitado para llegar a ese estímulo? 3 neuronas. ¿No? Primera neurona hasta la cabeza del asta posterior. Segunda neurona, tálamo óptico. Y tercera neurona justamente a nivel del tálamo óptico. Primera neurona con la segunda neurona, entonces a nivel de la médula espinal, seríamos más completos. ¿Sí? Primera y segunda neurona en la médula espinal. Segunda, tercera neurona, tálamo óptico. Entonces, la vía táctil protopática está constituida por un solo fascículo, que se denomina el fascículo espinotalámico anterior. Vamos a hablar ahora de la sensibilidad que recoge el dolor y la temperatura. Se llama vía termoalgésica, también se llama nociceptiva. Termoalgésica o nociceptiva. Bueno, algunas características. ¿Cómo se origina los receptores? Terminaciones libres. ¿Dónde más? Corpúsculos de Krauss y de Ruffino. Bueno. También es contralateral. Vale decir que si empieza en el lado derecho va a pasar al lado izquierdo. Y también termina en la corteza cerebral. Bueno, entonces, nuevamente nos vamos a la médula espinal. Una neurona también en T, pero a diferencia de la otra, una de sus prolongaciones se encuentra en esos receptores que acabamos de mencionar. La otra prolongación va hasta la cabeza del asta posterior. Bueno, aquí en la cabeza del asta posterior hay otro núcleo, también posterior, pero tiene un nombre específico. Se llama el núcleo gelatinoso de Rolando, o núcleo de Rolando simplemente.
Hay que tomar en cuenta que esta cabecita, este núcleo, a diferencia del otro, que es un poquito más profundo, está en relación casi con esta partecita, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Qué tipo de sustancia? Blanca. Entre esta sustancia blanca y la sustancia gris, específicamente este núcleo, hay una zona, ¿sí? Hay una zona pálida que se llama justamente la zona de Lissauer, zona marginal de Lissauer. Y tiene una importancia fisiológica porque reduce, modera la intensidad del estímulo. En este caso, ¿qué estímulo está viniendo? Del dolor, de la temperatura. Entonces, modera, corrige, regula esa intensidad. Esa importancia tiene la zona marginal de Lissauer. Bueno, ¿qué pasa aquí en el núcleo neuronal? Hace sinapsis con una segunda neurona. Y esta segunda neurona pasa al lado contralateral. Esta vez ya no va hacia adelante, sino lo hace lateralmente. Va a ocupar el cordón blanco lateral. El anterior ocupaba el cordón blanco anterior. Este ocupa el cordón blanco lateral. Y tiene el mismo trayecto. Una vez que hace sinapsis, esta segunda neurona va a hacer su recorrido ascendente. Entonces, encima de la médula espinal vamos a encontrar el bulbo raquídeo. A diferencia del bulbo clásico, no está en la parte central, sino está un poquito más en la parte lateral. Encima del bulbo vamos a encontrar la protuberancia. Sigue ocupando la parte lateral. Pedúnculos cerebrales. Hasta llegar al tálamo. Y al igual que el anterior, hace sinapsis con una tercera neurona. ¿Dónde va a terminar? Lo mismo. Corteza cerebral. Área 312 de Brodmann. Área primaria sensitiva. No se preocupen mucho por copiar las imágenes. Esta presentación la tienen ustedes en la plataforma, así como presentación para que vean justamente cuál es el trayecto. Si necesitan repetirlo 2 o 3 veces, ahí tienen. Bueno, ¿qué nos queda dentro de esos receptores? ¿Qué sensibilidad falta recoger? Justamente el tacto profundo. Y ese tacto profundo, pues, constituye una vía, la vía táctil y crítica. Pero esta vía no solamente recoge esa sensibilidad, sino también recoge sensibilidad proveniente de las articulaciones, de los tendones, de las membranas sinoviales, ¿no? Vale decir, de los propios receptores. Entonces es una vía común para este tipo de sensibilidades. Entonces, sensibilidad fina y sensibilidad propioceptiva. Esta vía está constituida por un fascículo que se denomina el fascículo de igual. Entonces, se originan receptores táctiles. ¿Cuáles van a ser los receptores? El receptor de Meissner. Cuando estamos hablando de el fascículo de Golgi-Boudas, vía epicrítica, es específico para el tacto intenso, receptores de Meissner. Primera neurona. Bueno, esta primera neurona, igual que las otras, es una neuromente, tiene una prolongación que está a nivel de, o que empieza a nivel de los receptores, y tiene otra prolongación que termina en realidad en 2 núcleos. Pero estos núcleos se encuentran un poquito más arriba. Entonces, estos van a llegar a la médula espinal.
Y en la médula espinal encontramos aquí en el cordón blanco posterior los fascículos justamente de Golgi y Butaz. El cordón blanco posterior está constituido íntegramente por los fascículos de Golgi y Butaz. Y aquí no hace ninguna sinapsis. La prolongación de esta neurona simplemente ocupa parte de ese cordón blanco posterior hasta llegar al bulbo raquídeo. Y en el bulbo raquídeo recién nosotros vamos a encontrar los núcleos de Golgi y Butaz. ¿Se acuerdan? Los que hemos hecho práctica, cuando hacíamos referencia al cuarto ventrículo, hablamos de la mitad inferior del bulbo raquídeo, indicamos, ¿no?, que están en el surco intermedio, que sigue el cordón blanco posterior, en fascículos de Golgi y fascículos de Butaz. Pero a nivel del bulbo raquídeo, en la mitad inferior, ya cuando se está abriendo, se está formando parte del cuarto ventrículo, hemos identificado justamente unas eminencias, ¿verdad?, que se ven. Los hemos llamado clava, masa, núcleo de Golgi, núcleo de Butaz. Bueno, pues aquí están los núcleos de Golgi y Butaz, constituyen la clava y la masa. Y aquí recién empieza la segunda neurona. Va a ocupar luego la parte media, en este caso, el bulbo raquídeo, formando una cinta que recibe el nombre de cinta de Rey media. Cinta de Rey media. Entonces, deja de llamarse fascículos de Golgi y Butaz. Empieza a denominarse a partir del bulbo raquídeo cinta de Rey. Y va justamente como cinta de Rey, atravesando luego será la protuberancia. Está como cinta de Rey media, o también se llama lemnisco medio. Vamos en protuberancia, asciende por los pedúnculos para llegar también al tálamo óptico final. Pedúnculos recién. Tenemos tálamo, igual que los anteriores, va a ser sinapsis con una tercera neurona. Entonces vean ustedes cómo el tálamo óptico en realidad se convierte en un núcleo, ¿no?, en un gran órgano nuclear, sobre todo sensitivo. Pero vamos a ver que no solamente es sensitivo, también es sensorial, porque tiene vías ópticas y también tiene vías auditivas. Principalmente vías ópticas, de ahí el nombre de tálamo óptico, pero es un núcleo, es un cuerpo nuclear. Bien. ¿Dónde está terminando? Lo mismo, ¿no? Corteza cerebral. Área 312 de Broca. Bueno, nos falta algún estímulo exteroceptivo, ya no, ¿verdad? Bueno, ya están todos. Todos se han recogido por diferentes fascículos. Entonces pasamos a otro tipo de estímulos. Esta vez son los estímulos propioceptivos. ¿Dónde se van a originar? En los propios receptores. Bueno, pero esta vía propioceptiva está constituida a su vez por dos, o se divide en dos. Unas que van a llegar al cerebelo y otras que van a llegar al cerebro. Por ejemplo, inconscientemente yo muchas veces ya de memoria, ¿no?, bajo las gradas. Lo estoy haciendo inconscientemente. Por eso, vía propioceptiva inconsciente, cerebelo. Y la vía propioceptiva consciente, ¿no?, tengo que mirar por dónde estoy caminando y todo lo demás. Mis receptores van a enviar
esos estímulos de peligro, de altura, distancia, etcétera, mucho más complejo. Vía proprioceptiva consciente va a terminar en el cerebro. Entonces, el inconsciente cerebelo tiene que llegar al cerebelo, esos estímulos que se originan en las articulaciones, músculos, membranas sinoviales. Y la consciente tiene que terminar en la corteza cerebral. ¿Estamos? Bueno, entonces, vayamos primeramente con la inconsciente, con la propioceptiva inconsciente, la vía propioceptiva inconsciente. Se origina en receptores de articulación, ligamentos, aponeuroses, membranas sinoviales. Está constituido por dos fascículos: el fascículo de Fletching y el fascículo de Gowers, o también se llama fascículo espinocerebeloso directo y fascículo espinocerebeloso cruzado. Iremos viendo primeramente, a ver cómo pueden empezar. Fascículo de Fletching o fascículo espinocerebeloso directo. También tiene otro nombre, por si acaso. El nombre de anterior, lateral. Entonces se llama también fascículo espinocerebeloso anterior y el otro fascículo espinocerebeloso lateral. Entonces, estos fascículos tienen tres nombres en realidad. Y es lo mismo. Bueno, fascículo de Fletching, directo, ¿sí? Directo. Va a tratar de llegar al cerebelo, porque estamos en la vía propioceptiva inconsciente, entonces tiene que llegar al cerebelo este estímulo. Va a tratar de llegar de la forma más directa posible, lo más rápido posible, va a buscar el camino más directo. Lógicamente, como va a buscar el camino más directo, no tiene mucha afinidad ese estímulo, no tiene mucha percepción ese estímulo, no tiene mucha regulación ese estímulo. ¿Dónde empieza? Bueno, aquí tenemos justamente esa neurona, lo mismo, es una neurona entera, simplemente que los receptores a este nivel, que se encuentran en las articulaciones, etcétera, y todo lo demás, es específico para la columna lumbar y torácica, cervical. Entonces, ¿qué parte del cuerpo va a controlar? ¿De dónde va a recoger esos estímulos? De la cabeza, del tronco, de las extremidades superiores. La otra prolongación va a terminar en una partecita del asta posterior que es un poquito más profunda y está en relación con el cuello. Y aquí hemos encontrado dos núcleos, ¿verdad? Un núcleo interno y un núcleo externo. El núcleo interno se llama núcleo de Clark y el núcleo externo se llama núcleo de Stereo. Vean ustedes, ¿dónde está terminando esto? En el núcleo de Clark, primera neurona. Primera neurona. Como es directo, entonces no pasa al lado contrario, sigue por el mismo lado, es como lateral, fascículo de Fletching. Entonces va por el cordón blanco lateral, por encima de la médula que vamos a encontrar, bulbo raquídeo. Como tiene que llegar al cerebelo, esta segunda neurona busca los pedúnculos cerebelosos inferiores. Entonces, bulbo raquídeo, pedúnculos cerebelosos inferiores, para llegar justamente a el cerebro. Entonces, ¿cuántas neuronas se han necesitado para que llegue ese estímulo? Simplemente dos. A buscar el camino más directo, como están viendo ustedes, médula espinal, inmediatamente el bulbo raquídeo, y para llegar el bulbo raquídeo al cerebelo, utiliza los pedúnculos cerebelosos inferiores. Va a desembocar ¿dónde? ¿Dónde va a terminar? En el páleo cerebelo.
Vamos con otro fascículo. Fascículo de Gores. Primera neurona. ¿Dónde se origina la prolongación? Receptores que están en las articulaciones, tetones, membranas, aponeos, etc. De todo. De la columna lumbosacra. Para decir, está en relación con las extremidades inferiores. Primera neurona. Llega al cuello del asta posterior, donde encontramos un núcleo, el núcleo externo, y este núcleo es el núcleo de Westerero. Aquí va a ser sinapsis con la segunda neurona. Esta sí, es contralateral. Es contralateral. También va por el fascículo o por el cordón blanco lateral y va a ir ascendiendo. Será bulbo raquídeo. Luego, protuberancia. Por encima de la protuberancia todavía vamos a encontrar el mesencéfalo. Pedúnculos cerebrales. Perdón, mesencéfalo, ¿no? Inserción a través del mesencéfalo va a ubicar los pedúnculos cerebelosos superiores para llegar al cerebro. ¿Qué pasa? También el palo cerebro. Entonces ven ustedes el fascículo de Gores, bastante complicado, bastante complejo. Empiezan los estímulos a recogerse extremidades inferiores, primera neurona hasta el núcleo de Westerero. El núcleo de Westerero hace sinapsis con la segunda neurona y va ascendiendo bulbo, protuberancia, mesencéfalo, hasta llegar a los pedúnculos cerebelosos superiores y luego pasar recién al cerebro, al palo cerebro. Entonces más complejo, ¿no? Ha buscado el camino más largo. Bueno, vía propioceptiva inconsciente, entonces constituido por dos fascículos: el fascículo espino cerebeloso directo y el cruzado. Rápido, esta vía propioceptiva consciente es casi repetir lo mismo de la vía epicrítica. Prolongaciones, receptores que se encuentran a nivel de las articulaciones, tetones, músculos, fascículos de Golgi-Burdach, primera neurona. Segunda neurona empieza a nivel del bulbo raquídeo, donde se encuentran justamente los núcleos de Golgi y Burdach. Y va ascendiendo ya por el bulbo raquídeo, formando una cinta, no se olvide, la cinta de Rayleigh. Va como cinta de Rayleigh. Sigue como segunda neurona, protuberancia, pedúnculos, hasta llegar al tálamo óptico. Y aquí hace sinapsis justamente con una tercera neurona, para terminar ¿dónde? También en la corteza cerebral, en el área 312 de Brodmann. Aquí termina la vía propioceptiva consciente. Es lo mismo que la vía epicrítica. Por eso se llama vía conjunta, vía epicrítica, propioceptiva y propioceptiva. ¿Qué nos falta? Simplemente los estímulos que se ponen a nivel de los órganos profundos, ¿verdad? Los interoreceptores a través de la vía interoceptiva. Y hablar de esta vía sería volver a repetir el fascículo espinotalámico lateral, porque este fascículo
también transmite estos impulsos que están recogiéndose a nivel de la profundidad. Mañana vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos a quedar.